ocupamos una convivencia social más sana, recreación, que la gente pueda sentirse segura, que pueda ir a recrearse, la coexistencia social y siempre invertir en la familia. La familia es la primera institución educativa del ser humano. Este gobierno no cree en la familia. Bueno, solo en la de ellos, que la tienen chambada en todos lados. Hola, hola, bienvenidos a Cluster Podcast. Mi nombre es Orlando García y tengo el gusto de tener un buen invitado esta tarde. Estoy con Frank Ali, secretario internacional del Partido Nacional. ¿Cómo está, Frank? ¿Cómo estamos? Un placer. Aquí, qué bueno tenerte, hombre. Aquí estar con Cluster. Cluster. Muy bien. Frank, secretario internacional del Partido Nacional. Así es. Comentame, para alguien que nos escuche, y bueno, ¿y qué hace un secretario internacional? Comentame un poquito de tu cargo. En las instituciones políticas, en la mayoría, habemos personas que integramos estas comisiones internacionales que se dedican principalmente a, básicamente, cómo el partido se proyecta a nivel exterior, tanto a nivel de los pronunciamientos que tenemos sobre uno u otro tema geopolítico, al mismo tiempo nuestras alianzas internacionales, a nivel partidos políticos, organizaciones y diferentes entidades, que nosotros podamos estrechar lazos con ellos y, bueno, avanzar una agenda internacional, geopolítica, ideológica, basada en una agenda y, pues, obviamente, apoyar a nuestros aliados internacionales desde donde lo podamos y la ley nos permita, a que ellos puedan ganar elecciones, darles todo el apoyo y denunciar lo que no creemos que es correcto en otros países también. Internacionalmente, ¿qué partidos son aliados del Partido Nacional? Bueno, el Partido Nacional tiene muchos aliados. El Partido Republicano de Estados Unidos, por ejemplo, es un aliado que tenemos hace mucho tiempo. El Partido Republicano y el Partido Nacional de Honduras somos parte, inclusive somos fundadores de lo que hoy se conoce como la International Democratic Union, que es la unión de todos los partidos de la centroderecha del mundo. Tengo la dicha de ser vicepresidente de la ala juvenil de esa organización. Y tenemos compañeros en Europa, por ejemplo, con los partidos populares europeos, todos los partidos de la centroderecha, con los partidos de Patriotas por Europa, por ejemplo, que lo integra Vox, Partido Popular de España. Tenemos muy buenas relaciones con el Partido Libertad Avanza de Javier Milei y con el Partido PRO de Argentina también. Entonces, tenemos muchas relaciones a nivel internacional con las cuales podríamos seguir estrechando lazos y comunicación. Buenísimo. Y mira, me llama la atención lo que mencionaste acerca de centro-derecha. El Partido Nacional es un partido, porque hay gente que dice, es un partido de derecha ultraconservador, es un partido de derecha recalcitrante, ¿es de centro-derecha? Es un partido de centro-derecha, sí. Yo inclusive en unos temas yo esperaría que fuéramos más de derecha que de centro en ciertas cosas. ¿Ah, sí? Somos un partido de centro-derecha en original, ¿no? En estatutos, el humanismo cristiano, todo el tema de la subsidiariedad, solidaridad, la persona como el centro de lo más importante de una sociedad, como lo dice también nuestra Constitución. O sea, es un partido de centro-derecha en donde hay muchas facciones internas ideológicas también, muy interesante, ¿no? No podrías decir que en el Partido Nacional solo hay conservadores, o en el Partido Nacional solo hay liberales en el tema económico. Inclusive hay libertarios en el Partido Nacional. Hay gente, con el auge de Javier Milei, el primer presidente libertario del hemisferio occidental, ha crecido mucho esa ala, principalmente en los jóvenes. Muchos jóvenes miran a Milei y dicen, yo quisiera las ideas de la libertad, el tema libertario. Entonces hay un común denominador, hay una agenda básica, pero de ahí se desprenden ciertos parámetros ideológicos que tiene el partido, pero al final todos nos unimos en un solo camino. ¿Y Frank Ali qué es ideológicamente, Yo soy políticamente? conservador, me considero una persona conservadora socialmente. En lo económico me considero una persona que cree mucho en el libre mercado, el libre comercio, también con cuidados. Tampoco es que creo en un laissez-faire, o sea, todo se puede, ¿no? Tampoco. Yo creo que sí tiene que haber un tipo de regulación para evitar los abusos, pero no debe ser tanto, porque no hay nadie mejor que conozca qué hacer con su plata que el propio ciudadano. Y los que generan empleo aquí son los empresarios, pequeño, mediano y grande. Sí, Así claro. que yo en ese sentido, yo creo mucho en el libre comercio, creo mucho en el libre mercado, creo que las personas crecen y se desenvuelven en una sociedad gracias a los emprendimientos y los esfuerzos que hacen en el sector privado. Totalmente, de acuerdo. Generalmente lo que el Estado proviene, y habiendo estado en gobierno también el Partido Nacional, yo creo un gobierno pequeño, pero generalmente los gobiernos, el problema es que generan más problemas que soluciones muchas veces. Bueno, hablando de eso, en los gobiernos nacionalistas, en los últimos años, antes de este gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, los gobiernos no eran pequeños. De hecho, el presupuesto nacional iba incrementando año tras año. ¿Qué relación tiene eso con un gobierno pequeño y con una visión de derecha? Definitivamente tiene que ver los momentos también, ¿no? En el cual estamos en los diferentes gobiernos. Por ejemplo, el gobierno del presidente Maduro fue un gobierno que a nivel económico se le reconoce mucho. El rescate económico que tuvo, la capacidad que tuvo para incentivar el sector privado. También lo vemos a nivel de lo que se hizo a nivel de Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández como exgobernantes del país, pero también tenemos que situarnos en un tiempo y un espacio. Veníamos saliendo de una gran crisis en el 2009.
Y a nivel de incentivo del sector privado, era complejo por todo lo que vivió Honduras. Honduras fue cerrada como país para hacer comercio a nivel internacional por todo el mundo. Por esa crisis que generaron los hoy libres, antes liberales, y los socialistas nefastos que hoy están en el gobierno. Entonces, obviamente, había que implementar ciertas políticas sociales que ocupábamos atender por 12 años. Por el hecho, no, por 12 años no. Lo que yo sí creo es que se incentivaron muchas leyes muy importantes, especialmente en el sector privado. Por ejemplo, la ley de empleo por hora. La ley de empleo por hora fue una ley magnífica que creó mucho empleo y que hoy este gobierno la ha eliminado. Cero empleo ha generado este gobierno en la última estadística que nosotros hemos visto. Bueno, ha generado desempleo más que empleo. Las zonas de desarrollo y empleo económico, por ejemplo, que hay más de 3.000 personas trabajando en las 3 que existen. O sea, todos esos incentivos que inclusive se dieron a nivel agro, quitando la exoneración de todo, principalmente temas que tienen que ver con los fertilizantes. Esos son temas que incentivan el libre mercado. Yo creo que la libre empresa al final es muy importante. Sí, de acuerdo contigo. El gasto excesivo a nivel presupuestario se tiene que pagar. A eso iba. Para principalmente controlar el tema de la moneda y la inflación. Sí, porque realmente yo no estoy en desacuerdo con esos temas, ¿verdad? Claro. Con esas políticas que ayudan al crecimiento, claro, pero particularmente el aumento de presupuesto nacional y del gasto realmente me parecen excesos y me parece que no es algo que es congruente con un pensamiento de derecha, digamos. Cuando el gasto es excesivo, cuando el gasto público es excesivo, y cuando el presupuesto también es excesivo, y peor aún, es más pecado, diría yo, no delito, pero es más pecado tener presupuesto y no ejecutarlo, que es lo que está pasando hoy, que tienen el presupuesto más alto de la historia, el más alto de la historia, y no han ejecutado en los últimos dos años y medio que llevan de gobierno, no han sabido superar más del 30-40% de ejecución presupuestaria. Eso a mí me daría vergüenza, porque están sentados en dinero que supuestamente es para ayudar a la población hondureña y no lo ejecutan. No, estamos de acuerdo, totalmente eso, pero tampoco es bueno lo otro. Tampoco es bueno aumentar el presupuesto, aumentar el gasto, aumentar plazas realmente 100%. Innecesarias. Es totalmente lo opuesto que, por ejemplo, está haciendo Milei en Argentina, 100%. Que es recortar plazas innecesarias, 100%. Obviamente para tener un presupuesto que ayude a actividades productivas del país y no en gasto que realmente lo que hace es aumentar el nivel de burocracia y tener bastantes personas que están enchambadas, ¿verdad? Enchambadas por temas políticos. Entonces, ahora, ese tema de congruencia creo que es bien importante, ¿no? Si vos te ves a nivel de gobiernos pasados, ¿cuáles eran los gobiernos que fusionaron, cerraron instituciones del Estado o fusionaron otras para que en vez de ser 5, por ejemplo, sean solo una? Reduciendo también a nivel de empleados públicos. Eso lo han hecho gobiernos nacionalistas. En gobiernos liberales lo que se ha hecho es crear muchas instituciones públicas. En gobiernos nacionalistas son los que sí, en algunos casos se han creado ciertas instancias, en otros casos sí se han fusionado muchas. Lo que se hizo al inicio del 2014, donde se llamaban aquellos superministerios, ¿no? Aquellos grandes ministerios donde se fusionaba todo. Lo que se hizo con Coordinación General de Gobierno, que muchas entidades que existían se fueron a una sola. Lo que se hizo con Gobernación, Justicia, Descentralización, Derechos Humanos, que se hicieron una sola fusión. Eso también es parte de la estrategia. De acuerdo, errores se habrán cometido. No era yo el que dirigía la política del Estado en ese momento. O eran personas afines al comentario o a lo que creemos. Pero sí definitivamente en contraste con gobiernos socialistas o de tilde, de centro izquierda o de izquierda, como este gobierno nefasto que tenemos hoy, definitivamente prefiero 1000 veces que hagamos las cosas en buen paso, a buena letra, pero que lo hagamos bien pensando a nivel económico, que no se deslice la moneda, que no haya exceso de gasto público, que las reservas internacionales las tengamos elevadas. Y que tengamos dólares, por ejemplo. Cosas más sencillas que en este gobierno se ha visto que eso no existe. Claro, o sea, definitivamente estoy claro en lo que vos me decís. No estás de acuerdo, te ha parecido nefasta la gestión de este gobierno y anteriormente cuando estuvieron. Pero también, si no logro entenderte mal, hay cosas que no estuviste de acuerdo. Claro, 100%. Habrán cosas que yo no estuve de acuerdo en gobiernos de mi partido. Es que, a ver, antes de ser nacionalista, yo soy hondureño. Exacto. Y inclusive antes de ser hondureño, yo tengo una cadena de ideas, valores, creencias, que el día que el Partido Nacional deje de creer en eso, yo me voy y no me importa. Se los he dicho a mis compañeros, es que el día que el Partido Nacional deje de creer en ciertos valores importantes o una cadena de creencias importantes, ese día, Frank Ali y mucha gente se iría. ¿Y no te parece que eso sucedió con todos los casos de corrupción del Partido Nacional, con extradición del hermano del presidente en aquel entonces, posteriormente a su salida de Juan Orlando Hernández? ¿No es eso un motivo? Bueno, de hecho, se ha dado en la práctica. Muchos nacionalistas han dejado de ser nacionalistas y han cambiado de partido por eso. ¿No te parece eso un motivo válido? Yo lo que sí creo es que las instituciones humanas están integradas por seres humanos. Las instituciones, ¿no?
Ajá. Tenemos iglesias, la iglesia católica, una iglesia de más de 2000 años, Ajá. la iglesia evangélica de menos data, Ajá. que se ha confirmado que en las iglesias han habido actos que no se han tenido que haber hecho. ¿Dejo de ser cristiano yo por eso? ¿Dejo de creer en el Señor Jesucristo solo por eso? ¿Dejo de creer en la institucionalidad, que es la esencia al final de lo que cree? No, obviamente que no. Las personas han cometido errores, 100% de acuerdo. Y de esos errores se tienen que desagregar también muchos elementos y contextos. Pero a lo que yo voy es que yo creo en la institucionalidad. No necesariamente la institucionalidad es creer en una u otra persona. La institucionalidad por eso existe. El Partido Nacional ha existido desde que antes que yo naciera, durante mi periodo, y probablemente va a existir, si no es que Libre empieza la cacería y nos convertimos en Venezuela 2.0, va a seguir existiendo durante más tiempo. Es un partido de 122 años. No, totalmente. Entonces, pero te lo pregunto en el contexto de lo que me dijiste. El día que el Partido Nacional no se alinee a los intereses nacionales, yo me salgo del partido. Por eso la pregunta. Y de hecho, tal vez me dejas terminar este pensamiento, tal vez ese razonamiento también lo podría hacer la gente de Libre. Claro. Han habido errores, pero la iglesia, yo no dejo de ser libre por eso, han habido errores. Entonces, el día en que el Partido Nacional deje de apoyar ciertas causas importantes, lo que hemos hablado ahorita, el libre mercado, no hay control de precios, que reduzcamos el Estado, muy importante lo que dijiste, la vida, la familia, cero ideología de género, conservar esos valores y tradiciones que nos han hecho grandes como país. Ahí, ese día, yo me voy. Ahora me queda más claro. Ese Estamos hablando de la parte nuclear, temas nucleares, no errores que se van a dar. Se van a dar en toda institución pública y en toda institución conformada por seres humanos. Buenísimo, entendido. Mira, y te quiero aprovechar, especialmente por tu cargo, por tu partido. Sí. Hay una noticia, para los que no saben, estamos en Tegucigalpa grabando estos episodios, y hay una noticia hoy, 28 de agosto, que es la noticia del día, está fuerte, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Claro. Más temprano en este día, la presidente Xiomara Castro de Zelaya hizo este comunicado en X. La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas de derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. La no intervención y la paz universal, basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece esto, Hipocresía completa. A ver. Muchas de sus campañas la basaron en el tema de extradición. ¿Cuántas veces no dijeron el tema de extradición, el tema de extradición? Inclusive, mucha gente durante la campaña pasada les dijo, no, fijo, ustedes van a eliminar o quitar la extradición. Pero juraron que eso nunca iba a pasar. Y la hipocresía del día de hoy es, a ver, son dos cosas que no tienen nada que ver. La embajadora les dijo porque andaba el familión, porque el amigo de defensa es sobrino de la presidenta, hijo del secretario del Congreso, andaba sentado junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, que me preocupa mucho esa parte, que lo podemos conversar después. Andaban conversando con el general y con las Fuerzas Armadas que hoy están reprimiendo a un pueblo. Hoy están reprimiendo a un pueblo. Yo tengo amigos presos en Venezuela por pensar distinto. ¿Cómo no va a ser vergonzoso eso? Pero ojo, la embajadora no se queda corta solo en eso. La embajadora dice que estaban sentados al lado de narcotraficantes. Una declaración muy fuerte. Muy fuerte, bastante fuerte. Por eso la reacción. Debe llamar la atención de decir, ahí ya está pasando algo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La hipocresía viene de venir a hablar de la extradición. Dos temas que no tienen nada que ver. O sea, estamos hablando de dos temas que verdaderamente no tienen mucho que ver en base en el contexto que lo dijo la embajadora, y ahora salen con, no me gustó lo que dijo la embajadora, bueno, quitemos la extradición. Y ese gol, ¿dónde lo metieron? Porque nadie lo vio, nadie lo esperaba. Eso suena como quien se pelea con la esposa y ya tiene un amante y se pelearon por la comida, pues me voy, y se va con la amante. Así. La incoherencia. Pero agregarle entonces la hipocresía también de venir y decir que vamos a anunciar el tratado de extradición. ¿Bajo qué? ¿Bajo qué mérito? ¿Bajo qué circunstancias lo están haciendo? Esto ya esclarecimos que no tiene nada que ver el contexto. Claro. ¿Y por qué salís con esto ahorita? Y ahora se habla, según los medios de comunicación, no sé si será confirmado o no, tendremos que verlo durante el tiempo pasa, que hay
que entraron, según un medio serio de comunicación hondureño, entraron 2 solicitudes de extradición de 2 altos funcionarios de gobierno a inicios de julio de este año. Así es. Y que lo han tenido parado y no lo han tramitado. ¿Qué sucede en ese sentido? Entonces ahí donde yo digo, hipocresía de libertad y refundación, un tema más en el que han fallado. Prometieron la CICIG, nunca vino la famosa CICIG. Prometieron quitar los peajes ahí siguen, y que yo creo que es un mecanismo de alianza público-privada de mantener las calles. Pero bueno, prometieron eso, lo quitaron. Prometieron que iban a cerrar Palmerola. Prometieron que iban a hacer el centro cívico el hospital más grande de Centroamérica. Ninguna de esas cosas. Y vamos a entrar ahí, pero yo creo que esta noticia no tiene desperdicio. Me gustaría leerte otro fragmento, que vos lo mencionaste. Claro. Radio Cadena Voces, que es un medio respetado a nivel nacional, claro. Ellos sacaron una noticia en este día que dice: fuentes diplomáticas en Washington revelaron que el pasado 3 de julio se entregaron a la Cancillería 2 solicitudes de extradición de 2 altos cargos del gobierno de Castro y les dieron como plazo el 3 de septiembre para tramitar. ¿Crees que puede haber una relación en esto? No, 100%. No dudo. La pregunta es, ¿a quién están protegiendo? ¿Por qué salen con esto ahorita? ¿A quién no le conviene que el tratado de extradición, el acuerdo que se tiene con Estados Unidos siga vigente? ¿A quién no le conviene el autoacordado? Eso es lo que hay que mencionar. Y salta la duda de que lo hagan ahorita. Y después inmediatamente sale esta noticia de los 2 altos funcionarios que están solicitados en extradición de este gobierno. No es una noticia confirmada, pero claro, es un medio serio, ¿verdad? Que de repente está en el aire, habrá que esclarecerlo. Habría que esclarecerlo. Si es cierto, pero me parece grave. Gravísimo, gravísimo. Pero más que grave, hipócrita. Hipócrita como todo lo que este gobierno hace, nefasto como todo lo que este gobierno hace, y principalmente faltándole a la verdad a un pueblo que les dio el voto. Masivamente. La gente votó por ellos. ¿Sí? Y a quien no le están cumpliendo es a ellos. Al sagrado pueblo que días está esperando soluciones en ciertos temas y que hoy mucha gente dice, estábamos mejor antes que ahora. O al menos la pregunta válida que hay que hacerse, ¿estabas mejor ahora de lo que estabas hace 3 años o 4 años? Esa es la pregunta que cada quien tiene que hacerse. Y yo creo que habrá que analizar en base a todo lo que han hecho en lo económico, que no han hecho nada, en lo social, que tampoco han hecho nada, y principalmente en seguridad, que han fracasado rotundamente, que ¿dónde está la mejoría? Mira, yo te puedo hablar por mi experiencia personal. Claro, y te invito a que en nuestras redes, cuando de repente tenemos un episodio invitamos personas de todos los partidos políticos y tratamos de hacerlo lo más imparcial. Qué bueno. Y bueno, de hecho, si te hago una pregunta que confronte tu partido o algo, es algo que se debe hacer, ¿verdad? Son temas que hay que esclarecer. Vivimos en democracia. Vivimos en democracia. Bueno, Nicaragua no la tiene. Y ojalá que lo sigamos haciendo. Ahora, pero la percepción que yo tengo por los comentarios, nos han puesto mucho, escoge tu veneno. Has sido muy crítico con el gobierno de Libre, claro. pero la gente, lo que yo logro, son muy críticos con el gobierno. Y te lo digo y te lo puedo mostrar. Me dicen, preguntarle de los hospitales móviles, preguntarles de toda la corrupción que hubo en ETA y OTA, preguntarles del narcogobierno, preguntarles de eso. Entonces... No sé si realmente, como vos mencionás, si los años en que gobernó el Partido Nacional sean mejores, pero siento que hay una percepción generalizada que el hondureño aspira más. Claro. Ni a lo que vivimos hace 12 años, ni a lo que estamos viviendo ahora. La pregunta es, esa es mi percepción. ¿Estás peor hoy? Esa es la pregunta. Desde hace 3, 4 años. Muchos te dirán que sí. Por ejemplo, el deslizamiento de la moneda. ¿Por qué no hay dólares? Los emprendedores, ¿en base en qué basan mucho de su comercio y su negocio? En el tema de los dólares. Claro. En el tema de la seguridad. Claro. Hemos vuelto a ver el tema de los secuestros. ¿Hace cuánto no habíamos hablado nosotros del tema de secuestros? Este supuestamente es el gobierno más feminista de la historia porque es la primera mandataria mujer. Y en un solo día mueren 50 mujeres en una cárcel hacinadas. Totalmente. Que eso sigue bajo investigación y que su propia subsecretaria de Seguridad dijo que eso al parecer no fue un tema de un accidente y lo ha denunciado. Que su propia subsecretaria de Seguridad diga que a lo interno de la policía hay problemas muy graves y delicados. Eso me parece a mí y me da a entender que la política de seguridad de este gobierno ha fracasado y que hay temas que hace 3, 4 años no se conversaban, que hoy sí se están conversando. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el dedo sobre la llaga. Pero más importante de todo esto, más que hablar del pasado, tenemos que hablar del futuro. ¿Qué es lo que se viene?
cuáles son las agendas, cuáles son las propuestas de todos los partidos políticos. Y es que si mi partido no tiene agenda y no propuesta, entonces ¿para qué lo voy a apoyar? Tiene que existir una agenda, una propuesta clara en diferentes temas. No es solo aspirar a tener el poder por el poder. Ese es el problema de muchos políticos. Quitamos a una persona en la silla presidencial de una ideología, ponemos a una persona de otro color, otra ideología, pero no hacen nada. Entonces, ¿para qué estaban buscando el poder? Por ejemplo, a nivel económico, a nivel fiscal, tenemos la carga impositiva más alta en Centroamérica después de Costa Rica. 100%. Y un país que muy diferente a Costa Rica a nivel social. Entonces, y esa carga fiscal aumentó en los gobiernos nacionalistas. Aumentó por lo menos un 15%. Sí. Entonces, ¿qué has escuchado vos a lo interno del Partido Nacional que van a hacer? Porque bajar impuestos no creo que sea. Hay mucha propuesta interna de considerar el tema de bajar impuestos, que es algo posible. ¿Cómo? Pero lo más importante, ¿cómo bajas impuestos? Tienes que reducir el gasto. Porque si bajas impuestos, hablábamos más temprano. Si bajas impuestos y no reducir el gasto, se te va el déficit, te va la inflación y el país básicamente lo metes a una gran burbuja que va a ir a la quiebra y se complica la cosa. Lo que pasó en el Reino Unido con Liz Truss, la primera ministra conservadora, que solo duró creo que como un mes en el cargo. Quiso bajar impuestos a lo loco, no bajó el gasto público y eso generó una enorme burbuja, inflación, todo se encareció y la gente no aguantó, tuvo que renunciar a tu cargo. Claro. Baja gasto público, lo primero, importantísimo, baja gasto público. Pero también, como te decía, pensemos a largo plazo, no solo pensemos en el ahora. Educación financiera en las escuelas públicas y privadas, obligatoriamente, educación financiera, para que las personas desde joven, desde pequeño, aprendan lo que es un impuesto, qué significa ahorrar, cómo jugar en el tema de la banca, los intereses, a largo plazo, sacar un crédito. Esa educación financiera es sumamente importante en las escuelas, pensando a mediano y largo plazo. Pero en corto plazo, bajemos el gasto, reduzcamos y quitemos todas esas instituciones que nos sirven para absolutamente nada más que implementar ideologías fracasadas en otros países. Ministerio de la Mujer, eliminarlo. Ministerio de la Juventud, eliminarlo. ¿Cómo con un presupuesto tan pírrico vas a atender al 65% de la población que es menor de 30 años en el país? Imposible. El elefante blanco. Estás cargando con elefante blanco. Vámonos, salgámonos del Parlamento Centroamericano. Vámonos. Una opinión no tan popular dentro de mi partido nada popular. Y de los partidos tradicionales. Salgámonos del Parlamento Centroamericano. No sirve para nada ese Parlamento. Lo que idealmente se pensó que iba a ser, no sirve para nada. 100 millones de lempiras al año es el presupuesto para el Parlamento Centroamericano. Bueno, sí le sirve a los corruptos, ¿verdad? Para obtener inmunidad. A ver, tal vez no todos los que están en el Parlamento. No. Algunos. Seríamos irresponsables en decir que todos los que están ahí, conocidos parlamentarios, que de verdad van a hablar temas que a ellos les interesan. Pero como vamos a hablar de un tema que ni siquiera es vinculante cuando se aprueba en el Parlamento Centroamericano o en el Parlamento local, por algo Costa Rica no está. E inclusive, ¿cómo elegimos a nuestros parlamentarios centroamericanos? Bueno, lo elegimos bajo la sombría de la papeleta presidencial, en donde en El Salvador, por ejemplo, se eligen con cara y rostro directo. Eliminemos eso, salgámonos del Parlamento Centroamericano, evitemos ese gasto y reorientémoslo o ahorrémoslo para poder hacer el tema de la baja de impuestos. Salgámonos de esas institucionalidades o de esas tonterías que no sirven para absolutamente nada. ¿Qué otras tonterías podríamos obviar a nivel presupuestario? Yo creo que tiene que haber un techo importantísimo en la contratación pública. No podemos seguir contratando tantas personas en la entidad pública. La última estadística que yo tengo andaba en 230, 250 mil empleados públicos. No puede ser que tengamos un país de 8 o 9 millones de personas, creo que andan rondeando los 10 inclusive, que tengamos tanto empleado público. Ocupamos reducir la masa de empleado público en el sector público, en la administración pública, porque definitivamente es un gasto que se está descontrolando. ¿Has visto el caso de Argentina? Claro. Lo que ha hecho Milei, los recortes de personal público, que ha causado algún tipo de problema a nivel social y digamos, a nivel económico en algunos aspectos. Y yo creo que pero es lo correcto, porque él lo decía, a ver, no hay plata, tenemos que ahorrar. Y si este país quiere regresar a los índices que tenía hace mucho tiempo, porque Argentina siempre ha tenido problemas económicos, pero también han tenido gobiernos que se han salvado la administración pública, como el gobierno de Menem, por ejemplo, y ahora el gobierno de Javier Milei. Si queremos verdaderamente salir de esto, tenemos que controlar nuestro gasto. Y después podemos hablar de una reducción de impuestos. Entonces, por eso hoy está en una etapa de shock económico, ¿no? En donde todo se encarece un poco más, pero porque antes vivían en una burbuja, ahora están viviendo en como verdaderamente está en el mercado, pero eso va a venir a generar buenos índices, como ya lo vemos, que en el mes ha bajado la inflación. En el mes pasado
Argentina pegó sus niveles más bajos de inflación de los últimos 60 años. Sí es, sí es. ¿Te gusta Milei? Me encanta, Javier Milei, viva la libertad, carajo, como él dice. Lo logré conocer. Tiene otra frase famosa, ¿cómo es ñángara? Zurdo, hijo de su madre. Sí, no, sí, es un hombre muy dinámico, es un hombre que dice las cosas como son. Tiene el mismo perfil que inclusive que el presidente Trump, que también es una persona que dice las cosas como son. No anda por las ramas, te dice las cosas que tenés que escuchar, no las cosas que te gustarían escuchar. ¿Te gusta Trump? Me encanta. MAGA, 2024. Allá fui a la convención en Milwaukee, tuve el honor de ser invitado, presenciar que Trump sea el candidato ya oficial del Partido Republicano. Para mí, mucha de la elección de noviembre del próximo año en Honduras va a depender mucho de la de noviembre de este año en Estados Unidos. ¿No te parece un tipo de líder muy polarizante para una nación? Si polarizante es hablarle en el sentido común a las personas, básico. ¿Cómo qué? Fronteras seguras, masiva inmigración descontrolada y desordenada, lo que va a traer son problemas. Bueno, perdón, Sí, pero claro. convengamos que sus declaraciones son más fuertes, ¿verdad? Le ha dicho Claro. estúpida a Kamala, se ha referido en términos denigrativos a muchas personas. No es... Depende de a qué Macron, declaración específica. Bueno, pero te voy a dar un ejemplo. A Macron, a vos que, Sí. que estás Macron, bien globalista, empapado del progresista. tema internacional. Bueno, Macron en una entrevista dijo de que lo empezó a imitar, ¿no? Sí. Y le dijo, no, vamos a ponerle impuesto al vino si vos... Creo que esos no son los términos como un líder mundial debe hacerlo, pienso yo, desde mi perspectiva. Bajo la administración de Donald Trump no estalló ni una tan sola guerra. Pero ese es otro tema. Bajo esta administración jamás invadió Israel y Rusia y Ucrania están en guerra horrible. Bajo la administración de Donald Trump se bajaron impuestos y vieron los mejores índices económicos de los últimos 20 años. Bajo la administración de Donald Trump se le puso un paro importante a la migración desordenada y descontrolada que afecta a los mismos migrantes en Estados Unidos que trabajan. Yo creo ahí. que no paró tanto. Siempre No, hubo mucha migración. Las estadísticas, Bajó, estadísticas están claras. Bajo el gobierno de la administración de Donald Trump bajaron los mejores índices de los últimos 16 años. A Obama, ¿cuál era el denominativo que él tenía? Obama era el deporter in chief, el deportador en jefe, le llamaron Obama. Bajo la administración Trump bajó. ¿Sabes cuántos migrantes, hoy inmigrantes, están pegando la frontera sur de Estados Unidos? Bajo el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, más de 2 millones de personas al año. Wow. Es un montón de Mucha personas. gente. Es un montón de personas que Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto, principalmente por los estados de la zona sur de Estados Unidos, que afecta a Texas, Arizona, Luisiana, Florida. Tiene que ver cómo controlan eso. De los mejores niveles de baja inflación en Estados Unidos los tuvo Donald Trump. Al final, ¿por qué Donald Trump hoy es candidato otra vez y con muchas posibilidades de ser presidente? Porque la gente recuerda la administración Trump, una administración que funcionó, e inclusive los mejores índices económicos para las minorías, que tanto lo critican, que él supuestamente es racista, homofóbico. Supremacista. Los progresistas y la izquierda siempre nos llenan de etiquetas. Pero los mejores índices de las personas afrodescendientes, hispanas y minorías, económicamente, lo tuvieron bajo la administración de Donald Trump, Y comprobado. si fue tan bueno, ¿por qué no ganó la reelección? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó en el 2020? A todos nos pegó la pandemia. Básicamente, casi ningún gobierno que estaba bajo la pandemia, uno, estaba preparado. Y dos, bajo esa no preparación, la población vio, obviamente las oposiciones en cada país hicieron su trabajo y la mayoría de los gobiernos que fueron a elección en el 2020, en el 2021, perdieron la elección, básicamente porque la pandemia pegó, era un tema que no se podía soportar y definitivamente muchos gobiernos tuvieron que cambiar. Pero la administración Trump no cambia porque hizo mal en lo económico, porque lo hizo mal en seguridad, porque lo hizo mal en relaciones exteriores. ¿Y en gestión de la pandemia? Por el tema de la gestión de la pandemia. Fue El mala. problema es que, dame un gobierno bueno que gestionó al 100% de la pandemia. Bueno, para mí Biden lo gestionó mejor que Trump. Ojo. pero Estoy bajo Biden hablando no- solo de la pandemia. pero Solo- bajo Biden no estalla la pandemia. No. ¿La pandemia No. con quién estalla? Con Trump. Estoy hablando de su gestión posterior. Bueno. Porque todavía seguíamos en todos los cuidados. Está y todo. muy bien, Sí. pero a vos cuando te estalla el problema, lo peor lo tenés al inicio, no en No, medio. claro. Entonces, esa gestión de que nadie estaba preparado para la pandemia y no se hicieron los cálculos necesarios, creo que la administración Biden inclusive lo hubiera hecho peor que Trump. Posiblemente, no 100%. sabemos, pero no fue la mejor gestión, creo yo. Como te digo, ningún gobierno creo que yo supo gestionar bien la pandemia, no estábamos listos, algo que no se había visto desde hace mucho tiempo. Claro. También está el tema del Capitolio, ¿no? El tema en Claro. que se le criticó mucho a Trump Sí. que él mandó a sus comandos insurreccionales al Capitolio a Fíjate hacer- que eso dicen, pero es muy interesante que uno se ha comprobado varios temas sobre eso que acabas de mencionar. Una cosa que se comprobó es que
Twitter en ese momento, que estaba siendo administrado por otros administradores, no Elon Musk, que hoy apoya a Trump, por cierto. Sí, sí. Twitter suprimió muchos mensajes de los republicanos y el presidente Trump ese mismo día específicamente. Dos, el presidente Trump está revelado que previo a que las personas llegaran al Capitolio, Trump les había mandado un mensaje vía Twitter y vía mensaje de comunicación a nivel de medios que no fueran al Capitolio. El hombre fue claro. El que no escuchó es su problema. Pero el hombre fue claro. No vayan y no hagan desastre. Y punto. Hay alguien que escuchó una cosa y no le puedes decir que esas personas básicamente respondieron a Donald Trump porque él fue claro anteriormente. Aquí no. Aquí tenés unos vándalos, unos ladrones que se escudan bajo caretas. ¿A qué te referís, Frank? Estos comandos insurreccionales, estos ¿Pero te parece colectivos. Nombre que lo adoptan de los colectivos de Venezuela. Es que no se esconden, son tan aliados con ese socialismo rancio y nefasto que adoptan el mismo nombre, los colectivos, que sirven principalmente para causar caos, división. ¿Cuántos problemas no has visto que han causado aquí, principalmente en las áreas de salud, y ahí van los colectivos insurreccionales? ¿No te parece un poco generalizada tildarlos de delincuentes a todos cuando hay personas en las calles reclamando derechos? Como en cualquier parte del mundo, que hay libertad para demostrar tu descontento socialmente. El que quiera reclamar sus derechos, que lo haga. 100% de acuerdo. Es más, eso es lo que nos sostiene como democracia. Yo conozco países y tengo amigos que ni siquiera pueden poner un tweet, porque si lo ponen, en 2 horas en esa puerta van a tocar y se lo van a llevar a la cárcel. Yo vi como una amiga, María Operaza, de Venezuela, ella filmó en vivo cómo los colectivos del SEBIN, de la Fuerza Policial Venezolana, es una institución. Sí, más los colectivos, porque van juntos, comprobado, la fueron a sacar a su casa y desde hace 2 semanas no se sabe su paradero. Amiga, filmó en vivo en Instagram, me están apresando. ¿Te imaginas vos en la noche que te toquen tu puerta? Porque no, fíjate que vos en tu podcast, tan bueno que es, pero fíjate que tuviste a una persona que le habló mal al gobierno o vos hablaste mal del gobierno, señor, vamos para la cárcel. Eso es a lo que nos van a llevar a este gobierno. Y los colectivos son parte de eso. ¿Cuántas veces hemos visto? Llegaron los colectivos a tal manifestación o protesta y ahí empiezan los problemas. Empiezan los golpes, empieza la destrucción público-privada. Ese es el problema. Yo no tengo problema con que la gente proteste. Más bien yo incentivo a que la gente proteste los temas que no está de acuerdo. El problema es cuando te pasás. Cuando en el derecho del otro lo transgredís o dañás propiedad pública o privada. No, totalmente. Pero yo creo que tal vez generalizar que todos los colectivos están haciendo algo como delincuentes, creo que es un poco exagerado. Para mí, los colectivos, dada la esencia de su génesis, como en Venezuela, son una organización criminal, para mí, terrorista, para mí. Y lo ahora, si viene un pucho de personal de Libre, un número de militantes, dirigentes, ciudadanos que se identifican con Libre y con sus fallidas causas, y dice, protesto por tal tema, no hay ningún problema, muy bien. Pero esos colectivos ya sabemos cuáles son las génesis, y la génesis viene de Venezuela, y lo que hay es una organización criminal y terrorista. ¿Cómo miras la cosa en Venezuela? Está fuerte, ¿no? Difícil. ¿Hay represión? Represión masiva. ¿Hay narcotráfico? ¿Es un narcogobierno? Ya lo dijo el embajador ahorita. Estaban sentados al lado de narcotraficantes. Estaba haciendo referencia a Vladimir Padrino, jefe ¿no? del Estado Mayor Conjunto Venezolano, claro. Sí, es creo que es el ministro de Seguridad. Sí, también. Sí, tienen casi el mismo cargo. Sí. Ok, es tremendo, ¿no? Vladimir Padrino. Sí. Y se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras. Y con José Manuel Zelaya Rosales, que es sobrino de la presidenta, que es el secretario de Sedena. Entonces, imaginamos ese contexto que hoy Venezuela está reprimiendo a su pueblo. Está metiendo gente a la cárcel simplemente por pensar distinto. Ellos no son el gobierno legítimo, no ganaron las elecciones. Y viene el gobierno nuestro a sentarse con ellos. Y la excusa es, no, es que había una competencia militar. Estúpidos. Y les digo así tan fuertemente porque yo tengo amigos allá que están presos. Simplemente por pensar distinto. Y fíjate que inclusive yo tengo amigos en la oposición venezolana que ni siquiera son personas de derecha. Las personas son personas socialcristianas, centroizquierda, pero están descontentos. Amigos, aparte de descontentos, creen en la democracia. Yo tengo amigos en la izquierda también, aunque parezca raro.
Pero tengo amigos en la izquierda, con los cuales me llevo muy bien. Nos podemos tomar un café, podemos hablar de los temas. Con el que no soy amigo es con el radical. Con el que no soy amigo es con el izquierdista socialista que ya viendo fracasada su ideología radical en varios países, sigue con ese tema. Ahí sí no. Pero con cualquier persona puedo tener una conversación. El problema es que todavía, gracias a Dios, seguimos viviendo en un país que se puede. Espérate que se pongan más iguales con Venezuela. Es que su modelo es ese. ¿Vos crees no que, lo han escondido? Según tu punto de vista, aquí en Honduras vamos rumbo a ser un Venezuela 2.0? 100% de acuerdo, y es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué te hace decir eso? Todas las acciones que han venido tomando, la que pasó hoy, con el tema de contestarle a la embajadora con algo que no tiene nada que ver, con el tema de la creación de estos colectivos que van a amedrentar muchas veces cosas que la oposición hace o dentro de su mismo conflicto. Lo que ya conocemos de las relaciones internacionales que ellos tienen, es que ellos no, sus relaciones no están más fuertes, no es con el gobierno guatemalteco, por ejemplo, que el gobierno de Arévalo es un gobierno de centro izquierda. No estoy de acuerdo con ese presidente y sus políticas, pero es un presidente democrático. O con Rodrigo Chávez, el presidente de Costa Rica, un presidente de centro derecha, economista, que está llevando a su país en ciertos temas. Su relación más fuerte no es con ellos. Su relación más fuerte no es con Milei, obviamente. O con Boric, por ejemplo, en Chile, que es un presidente de izquierda. Su relación más fuerte es con quiénes son. Con Cuba. Con las dictaduras más sangrientas Nicaragua. del hemisferio occidental, con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ¿qué me va a entender a mí? Que van por el mismo camino. Que el grupo de Foro de Sao Paulo están encaminados a que eso suceda aquí en Honduras. Y todo lo que están haciendo da todas luces que va a pasar. Déjame hacerte un cuestionamiento ahí acerca de eso, ¿verdad? Y no necesariamente estoy en desacuerdo con vos, pero te quiero preguntar. Claro. ¿No te parece que el contexto político, histórico de Honduras es muy diferente al de Venezuela? El contexto económico también, para poder sostener un país con tantas dificultades económicas que ha sido dependiente económicamente de Estados Unidos, es muy diferente a Venezuela, porque Venezuela era un país sigue siendo un país con muchas riquezas. La quinta potencia más grande del mundo en los 50. Entonces, ¿no te parece que es un poco diferente? No, muy, muy diferente el contexto como para poder comparar a Venezuela y Honduras. Y segundo, también hay mucha influencia de Estados Unidos acá. Incluso tenemos una base militar norteamericana. Entonces, ¿no te parece que es un poco exagerado? No, el mapa es claro. Lo han hecho. Con Bolivia lo quisieron hacer. Y está cerca de ahí también. ¿Quién tiene preso a Bolivia? Su expresidenta, Yanine Áñez, posterior al gobierno de Evo Morales. Ella está presa. En Estados Unidos, bien lo has dicho, en Estados Unidos hoy no podemos ver la política exterior americana como la que vivíamos hace 20, 30 años. Hoy Estados Unidos tiene socialistas en gobierno. Muy diferente. Hoy Estados Unidos tiene izquierdistas manejando ciertos temas de política exterior. Bernie Sanders estuvo en la carrera... Es el jefe de la Internacional Progresista. Ha cambiado. Claramente en Estados Unidos hay amenaza. George Soros, el mayor financista de todas las organizaciones de izquierda del mundo, que mete plata para que en nuestros países se cambie la cultura de ideología de género, abortos, las clínicas abortivas, la subversión ideológica a nivel de los colegios y escuelas, que el niño pueda ser niña y la niña pueda ser niño y le puedes quitar sus genitales sexuales, le puedes hormonar desde que tienen 5 o 6 años, destruirle su vida y su inocencia por una estupidez ideológica. Estados Unidos apoya mucho eso. No Estados Unidos como un todo, esa facción de Estados Unidos. Y tenemos la otra, el sentido común, la del Partido Republicano. Entonces, definitivamente cuando vos me preguntas a mí, revolviendo tu pregunta, que si estamos lejos de ser como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, no. Yo creo que estamos muy cerca. Pero la diferencia es que tanto lo permitimos. Esa es la gran diferencia. Porque en Honduras yo creo que sí hay capacidad de tenerlo. Voy a volver un poquito atrás en el tiempo, porque yo sé que esta es una idea que muchos pueden tener. Sí. Antes de que Xiomara Castro de Zelaya ganara las elecciones, Sí. La narrativa, el discurso del Partido Nacional ha sido Venezuela, sí. Vamos a hacer Venezuela. Sí. Y ahorita, ojo, yo no estoy defendiendo, solo estoy tratando de saber tu respuesta, claro. Pero hoy estamos cerca, digamos, más del 50% del periodo de gobierno, claro. Estamos acercándonos a las elecciones, claro. Y sí, hay unas cosas que son preocupantes. Por ejemplo, lo de hoy es muy preocupante, claro que sí. Pero Venezuela está muy largo.
Pero Venezuela vivimos en democracia. Venezuela no se convirtió. Hay alternancia también, porque ya sabemos que la candidata fuerte de libre va a ser Rixi Moncada. Sí. Hay alternancia al poder. En Venezuela no hay alternancia al poder. Venezuela no se convirtió en dictadura de la noche a la mañana. Ajá, ok. Chávez llegó al poder por la vía democrática. Ok. Los primeros años de Chávez, la gente habla muy bien de ellos. Yo nunca hablaría bien de Chávez, pero los primeros años de él, democráticamente electo, cuando él había dicho, voy a entrar al poder antes, inclusive si lo estoy haciendo mal, en una entrevista, todo el mundo los eligió en democracia. Hugo Chávez entró en democracia en Venezuela en el 2000, pero se convirtió en una dictadura hoy en la cual nos sacamos. La subversión de un país, socavar un país y convertirlo en una dictadura, no es un tema de un periodo presidencial, no es un tema de un año, de 2 años. Pero ¿no crees que es muy preocupante que sus modelos más cercanos, sus modelos que más emulan, sus modelos que más les gustan, sus modelos que dicen nosotros queremos ser como ellos, queremos aspirar a ser ellos, son Venezuela, ¿Quién lo Cuba, dijo puntualmente? Nicaragua? Xiomara en un discurso dijo, Chávez vive en nosotros. Chávez vive en cada una de nuestras luchas, en cada uno de nuestros pueblos. Los pueblos son Hugo Chávez. Para mí, eso te tiene que dar a entender claramente cuál es el propósito y lo que quieren hacer. Donde tenés a los cancilleres y a los vicecancilleres de este país diciendo que el modelo de Venezuela tiene muchos positivos. Tenés a un Loki Medina diciendo que en Cuba y en Venezuela no hay analfabetismo, no hay pobreza, inclusive tienen mejores índices que los hondureños. Por favor, no sea ridículo, hermano, no sea ridículo. Insultás a la gente, insultás a mis amigos. Y si tanto te gusta ese modelo, papá, yo le compro un boleto de una ida, porque de regreso no. Yo le compro el boleto de ida para que se vaya a Ciento Ventanas si le gusta, porque se marea, para que se vaya a Caracas o se vaya a La Habana. Pero aquí no regreso con ese modelo. ¿Y sabes cuál es la prueba más grande que vivimos en democracia? Yo no conozco dictadura, como que nos decían a nosotros, ¿va? Queremos la dictadura. Yo no conozco dictadura que entregue el poder tan fácilmente. Y no conozco dictadura yo que entregue el poder pacíficamente a su más férreo enemigo. Sí, está difícil. Y se entregó el poder. Y hoy son gobierno, que es un gobierno nefasto y el peor de la historia, a mi criterio, existe. Y que el otro año, a la espera de que todo salga bien, tengamos elecciones justas, transparentes, limpias y que podamos elegir un presidente. Hablando de esa visión de aliados, ¿verdad? Sí. Vos mencionás que los ven como modelos, son aliados, Venezuela, Cuba, Nicaragua. En el gobierno, también en el gobierno, y esa parte ideológica se sigue hablando de Venezuela, de Cuba, pero se habló también de Nicaragua. Claro. ¿Qué opinas acerca de todos los nacionalistas que huyeron, ¿verdad? Huyendo de la justicia hondureña y se fueron a Nicaragua? Tienes que preguntarles a los ciudadanos que integran esas listas. Tienes que preguntarle a esas personas que se fueron, sus razones y sus motivos. Pero yo te lo digo, no te dice, si somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho, ¿no te parece algo raro que huyamos del país? ¿No te parece algo sospechoso, como al más estilo del que está huyendo de la justicia, de un delincuente? Pero preguntarles a ellos. O sea, no, yo te pregunto a los nacionalistas porque son parte de tu partido. Son parte de mi partido, pero la acción normal de tomar una decisión de ir o no a otro país, quedarse en otro país e irse a otro país, no es una decisión mía o colectiva de un partido nacional. Pero hay requerimientos fiscales y hay muchas acusaciones de corrupción y no están en Honduras. No se les puede juzgar acá. Por eso te pregunto. Yo soy la persona correcta para responder eso. Yo creo, a lo que yo voy, yo, Frank, y yo sé que mi partido tiene la misma opinión, al menos a nivel institucional. Nuestras relaciones nunca van a ser con dictaduras, como la de Nicaragua, Cuba, Venezuela. Los buenos nacionalistas, las personas que creemos en institucionalidad, en la libertad, nunca vamos a estar a favor de esos regímenes. El que se quiera ir para donde se quiera ir es la decisión de ellos. Pero también tenemos que ver, ¿tenemos una fiscalía independiente? Es una pregunta que yo hago, no quiero hacerla de entrevistador, pero ¿es una fiscalía independiente? Una fiscalía que no se ha visto un sesgo ideológico político. Es una fiscalía que entró bajo mucho cuestionamiento. Y te voy a dar otro ejemplo. Bajo la fiscalía anterior, ¿cuánta gente de Libre viste que desfiló por la fiscalía? ¿O cuánta gente de Libre o exgobierno del gobierno de Mel Zelaya desfiló por la fiscalía? No habían casos de corrupción sonados, no habían casos de corrupción que estaban en el aire, no habían casos de corrupción que la gente mencionaba. ¿Cuánta gente no desfiló por ahí?
por la fiscalía en la administración pasada del fiscal. Hubieron de todo. Hubo de todo. Hubo de todo, Pero convengamos de que, o sea, era evidente la cooptación del Poder Judicial. Bueno, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, Sí. No sé si te recuerdas del tema de los magistrados, ¿verdad? De que se destituyeron, perdón, de los magistrados se destituyeron y luego viene todo el proceso de la reelección. Claro. Podemos hablar de separación de poderes. Es más, lo voy a decir claro, ni en este gobierno ni en el anterior. No podemos hablar de separación de poderes. Claro. Y te lo digo muy honestamente. No la podemos, Corte Suprema de Justicia le elige el Congreso Nacional. Sí, Es un voto que nace de los partidos políticos. claro. Que los partidos políticos están buscando en naturaleza muchas veces la conveniencia. Que no debería ser así, 100%. Todo otro ejemplo. Si estamos hablando en el tema de que la politización de la justicia, en el cual yo estoy muy de acuerdo con vos. En Estados Unidos, por ejemplo. Ya que estamos hablando de Estados Unidos. ¿Quién elige a los magistrados de la Alta Corte Suprema de Justicia estadounidense? El Senado. El presidente lo elige de dedo si hay una vacante y es confirmado por el Senado. Generalmente es muy raro que no confirmen a alguien que el presidente envíe. Por ejemplo, hoy la Corte Suprema de Estados Unidos está más inclinada ideológicamente a nivel jurídico al lado conservador, porque Trump logró meter 3 magistrados conservadores a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál fue una de las políticas públicas que se ha revertido últimamente más histórica en Estados Unidos? Hace poco. El tema de Roe v. Wade. Ajá, correcto, Roe v. Un Wade. tema que es delicado en Estados Unidos. ¿Y qué corte lo revirtió? Esta corte, integrada por, en mayoría, magistrados y jueces conservadores. Que el tema ideológico muchas veces se mete a nivel de interpretación jurídica, 100% que pasa. Ideológico y partidario. Sí, partidario, de acuerdo. ¿Qué podemos aspirar entonces en el ámbito de lo que idealmente queremos? Es que cuando los magistrados tengan enfrente un caso, como bien vemos en la diosa Temis, tiene una venda, ¿no? Esa venda es para que no mire de dónde viene, qué tiene, qué no tiene, si es de izquierda, si es de derecha, si es bajito, si es alto, si es gordo, si es flaco, si es mujer, si es hombre. La justicia de la diosa Temis está vendada porque la justicia debe de ser ciega. Yo ahí estoy 100% de acuerdo. Ahora, sí tenemos que velar por muchos intereses. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te imaginas que esta Corte Suprema estuviera integrada por 8 magistrados de libre? Ningún Perdón, tipo... por 15 magistrados de libre. Ningún tipo de Corte Suprema puede ser buena solo con formación de un solo partido. Correcto. Entonces ahí es donde vamos nuevamente a la génesis de tu pregunta. ¿Quién eligió a estas personas? Los eligen las bancadas de los diferentes partidos. Que idealmente queremos magistrados que no emitan opiniones o sentencias basadas en ideología 100% o basados en intereses partidarios. Estoy de acuerdo con vos. Es que te doy la razón. Pero también tenemos un sistema que tiene que haber un contrapeso y un balance. Yo hoy estuviera muy preocupado si esa Corte Suprema de Justicia nuestra estuviera integrada por 15 magistrados de libre. Ya estuviéramos encaminados probablemente con la constituyente. Sí, lo ideal, bueno, ahí me voy a meter otro, pero para mí lo ideal es que sea, hay una separación de poderes que no esté supeditada a la Corte Suprema a otro poder del Estado. 100% de acuerdo, 100% de acuerdo. Ahora, ¿cuál es ese mecanismo? Hay que encontrarlo. El que tenemos actualmente es el mejor que conocemos. ¿Será que habrá otro? ¿Será que a los magistrados los elegimos con voto directo? Requieren reformas constitucionales. Ahí 100%, sí. pero si se hace de la mejor forma, ¿cuál es la solución entonces? Veamos cuáles son las diferentes propuestas. Es que no es un tema que para mí, como te digo, que es un tabú. Está bien, es cierto. Tenemos que, entre menos politizada esté la justicia, mucho mejor. Que hay que aspirar a eso, claro. Hay que aspirar a eso. Tampoco voy a decir aquí una falsedad o que la justicia hondureña es la panacea de la justicia. No. Tampoco. No. Pero lo que sí podemos decir es que si hay soluciones alternas, bueno, hay que discutirlo. Imagínate qué tan mal está la justicia hondureña que una parte de la población está indignada porque se quiere suspender el tratado de extradición, Claro. que, bueno, hasta cierto punto creo que no es lo correcto, ¿no? Lo ideal es que en tu propio país puedas tener acceso a la justicia, Claro. y quien violó 100%. la Constitución, las leyes, 100%. se juzgue dentro del país. 100%. Y quien tuvo actos de corrupción o actos de narcotráfico se juzgue en Honduras. No puedo Ahorita estar más de estamos ahorita aferrados a la última esperanza de justicia, es que Estados Unidos Claro. pues pueda ejecutar la Y justicia del país. mencionaste algo muy importante, la justicia americana.
¿Vos crees que la justicia americana, lo que hemos hablado, no está impregnada ideológicamente, no está impregnada de sesgo político? No, claro, ¿Cuál claro. es el presidente ahorita que está, bueno, expresidente, que tiene 34 cargos juzgados como culpable? Expresidente que tiene... ¿Me estás hablando de Estados Unidos? Americano, sí, el presidente americano. El culpable de 34 cargos. Hace poco fue. Donald Trump fue acusado por 34 cargos. Vos dijiste culpable. Está culpable. Ya la sentencia ya está. Está sentenciado ya culpable. Trump. 34 cargos. 34. ¿Sí? Es culpable, claro. La ley ya le permite pero- todavía ser candidato y correr a la presidencia. No hay ningún problema. No es por nada que el Congreso americano, el Congreso de Estados Unidos, creó una comisión específica que se llama, y a ver, no es todos los días que el Congreso americano crea comisiones. Eso hay que, para los amigos que nos están viendo, cuando el Congreso americano, la Cámara de Representantes, digo, crea una comisión es porque es un tema muy importante. Y el Congreso americano, hoy gobernado por los republicanos, crearon una comisión que se llama la utilización de la justicia y de las instituciones de seguridad como arma política. Ahí ha desfilado el FBI, la CIA, el NSA, Homeland Security, la DEA y todas las instituciones, el jefe del Departamento de Estado, el canciller, han desfilado en esa comisión. Cosas que se han comprobado, que el FBI tenía inmediatamente órdenes de ir a vigilar y si se podía condenar por algún delito a cristianos y a católicos. No te estoy inventando nada, eso está público ya, están los escritos. Entonces, ¿me vas a decir que la justicia americana también es la panacea de la imparcialidad? No, claro, Cuando totalmente. el candidato a la presidencia de Estados Unidos hoy ha sido sentenciado, condenado con 34 cargos. Voy a volver a tu mismo ejemplo. Claro. Me dijiste, Claro. no es que uno sea bueno o malo. ¿Dónde estaba mejor el pueblo hondureño? ¿Con el gobierno anterior o este? No, pero si hacemos una comparativa entre la justicia hondureña y la justicia de Estados Unidos, Sí. hay una diferencia abismal. No. A ver, hay una diferencia enorme, aparte que son sistemas jurídicos muy distintos. Sí. El sistema anglosajón y el sistema nuestro, Claro, jurídicamente son distintas dinámicas y formas de hacer. Claro. Lo- Pero cuya finalidad última es la repartición de 100%, justicia. pero a lo que yo voy es, ¿será que la justicia americana también está exenta No, de la politización? totalmente, O lo vemos con el definitivamente. presidente Trump que está siendo enjuiciado y sentenciado. Definitivamente no. Que por cierto, si él no hubiera sido presidente, Trump ya siendo millonario hace 40 años. Si él no hubiera sido presidente o candidato a la presidencia, probablemente estuviera muy tranquilo en una de sus mansiones en Estados Unidos. Sí, totalmente. ¿Quién crees que gane las elecciones en Estados Unidos? Trump, 100%. Sí, seguro, A mi 100%. creencia, a ver, no hay que ser alguien que se va a creer, va mucha confianza. Obviamente Joe Biden ya con su estado senil que estaba era imposible continuar. Pero Trump lo destruyó en un debate, su propio partido lo forzó. ¿Cómo miras a Kamala Fuera Harris? Terrible. ¿Sí? Peor que Biden. ¿En qué sentido? Es más izquierdista. Fue votada, Más radical, ¿no? Fue votada la senadora más izquierdista de los Estados Unidos en la última vez que hicieron una encuesta en el Senado. Es una persona que apoya mucho estos temas sociales de ideología de género, que piensa que nuestros niños son un experimento de laboratorio, que podemos cortarle y mutilarle sus órganos para hacerlos lo que supuestamente ellos quieran, que no hay dos géneros, que hay 1000 géneros. Esas estupideces de la izquierda internacional, Kamala Harris las engloba todas. Y pienso que sería la peor decisión de los Estados Unidos elegirla a ella. ¿No crees que hay gente que nació biológicamente mujer y que no se identifica en un rol de género de mujer? ¿O viceversa? ¿No Gente- te parece que existe eso? Existe, gente puede haber. Lo que sí es que yo creo es que hay dos géneros, un hombre y una mujer. Y me parece muy raro que hoy estemos hablando, en el 2024, de que hay más de hombre y de mujer. Porque al final, cuando vos te morás y así en 100 años viene y vaya, veamos a este hombre que está aquí enterrado, desenvolvémoslo y estás hecho huesos, ¿qué te van a ver para saber si sos hombre o mujer? Sí, pero eso es a nivel biológico. Espérame, te van a ver la pelvis y la pelvis va a decir, bueno, ¿es más grande o más pequeña? ¿Es hombre o mujer? No van a decir nada más. No van a decir, no, este era esto, este era jirafa, o este era perro porque se consideraba perro, o este era... Van a decir que sos un hombre o una mujer. A nivel biológico, a nivel género, a nivel sexual, solo existen dos géneros. Ahora, el que se quiera creer lo que sea, si vos te crees creer el mejor podcast de Honduras, hermano, y así querés que yo te identifique,
De ahora en adelante yo no te voy a llamar por tu nombre. Te voy a decir el mejor podcast de Honduras. Pero ese no es una suposición. Es la realidad. Eso sí. Ahí sí la doy. El mejor podcast de Honduras. Aquí Político. Político. Aquí estamos. Okay. Y si así quieres que yo te llame ahora en adelante, porque te conozco y me caes bien, yo te lo voy a decir. Okay. No me forces a decírtelo. Claro. No me forces a pensar estupideces. Porque existe hombre y mujer frente a la ley y así se tienen que quedar. Ahora, si vos te crees que era otra cosa... Bueno, perdón. Existía hombre y mujer ante la ley. Ahora ha cambiado la ley. Sí, ha no cambiado. sé si la ley. No sé si... No, en ciertos países sí. Por ejemplo... sí, en ciertos países sí. Pensé que estaba hablando de Honduras. No, en Honduras hay hombre y mujer. Sí, claro. Y solo te hago... Mira, yo no niego que yo piense similar a vos. Claro. Pero es mi labor preguntarte. Claro. El género es una construcción social, lo dicen los... Es diferente a sexo. Vos dijiste hay dos géneros. Lo que dicen los progres y los académicos, que hay más de dos géneros porque es una construcción social. Correcto. Una estupidez completa. El género es masculino o el género es femenino. Punto. Nada más. Si vos te crees que eres una jirafa o una vaca, o que yo te diga, vos ahora ya no me vas a dar mi nombre, vamos a dar el mejor podcast de Honduras, y así querés que te salude y te presente, yo no tengo ningún problema. No forces a nadie más a pensar en eso. No forces a nadie más. Ahora, vos te crees que eres lo que querás, está muy bien. No hay ningún problema. Vivimos en un país de mucha libertad todavía. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Está bajo amenaza, pero todavía. Pero esas cosas que verdaderamente no abonan absolutamente nada a la sociedad, y te lo voy a decir aquí, es una pequeña minoría de personas que tienen eso, es un tema de referencia nacional. No. Es un tema que a Honduras le importa en escala de necesidades y de priorizaciones. No. Este gobierno, entre otros, lo han querido poner en la palestra pública, como en otros países. ¿Cómo en qué? El Registro Nacional de las Personas. Recientemente sacaron que supuestamente ahora sí se va a poder elegir el género como se quiera. Y vos puedes ir a cambiar pero eso no es ley. Quizás se habló. No, sí, de acuerdo, pero un comisionado salió diciendo que lo iban a hacer. Y vemos aquí a ministros también saliendo a hablar con la ministre o comandé. Estupideces, hombre. Aquí estamos hablando español, castellano. Estamos aquí queriendo hablar de temas serios, salud, educación pública, seguridad, infraestructura vial. Hablemos cosas serias. Eso es lo que te diría yo ante esa pregunta. ¿Qué temas, para ir cerrando, verdad? Sí, y claro, respetando tu tiempo, sí. ¿Qué temas son los más importantes en este momento? ¿Quedó claro que este es el mejor podcast de Honduras? No, claro. Es que, mira, hay una frase que dice que el que es rey no debe decir soy rey. Bueno, Game of Thrones, Tywin Lannister. Muy bien. Ok, bien. No, es broma. ¿Cuál es el tema? Los temas más importantes. Los temas torales importantes de inmediatez en Honduras, desde tu punto de vista. Seguridad. Sin seguridad, tanto seguridad personal, física, como jurídica. Sin eso un país no puede avanzar. Ocupamos regresar a senderos en donde la seguridad era tema prioritario, en donde se construyan nuevas cárceles, en los cuales, no como aquella tontera que querían hacer en la Isla del Cisne, por cierto, pero sí cárceles que sirvan de máxima seguridad para reducir los índices de los problemas que se generan en las cárceles principalmente. La extorsión, hay que bajar. El secuestro, el robo común, el narcotráfico. Todas estas cosas tenemos que tenerlas muy claras, que son prioridad en el país, porque sin eso, ¿qué empresa va a abrir aquí si van a saber que la van a extorsionar, que la van a robar, que los van a asesinar? Nadie va a querer venir a implementar una empresa acá y generar empleo, que ya entra un tema económico. Entonces la seguridad no solo es un tema de seguridad física o de violencia, también es un tema económico. Entonces es muy importante el tema de la seguridad. Tema número 2, empleo e ingreso. Elevar el nivel de ingreso. Bajar el nivel de gasto que el ser humano y su familia tienen que hacer. O sea, que el nivel de vida no sea tan costoso en el país. Muy importante. Bajar el gasto público. Están sentados en dinero. O se ejecuta, o que por favor, de alguna forma u otra, ese dinero ya no lo recaudan a ese nivel o a esa capacidad que tienen de inflar la canasta pública. Invirtamos en nuestra gente. Tercero, educación pública. Tenemos que invertir en educación pública a futuro. Convirtámonos nosotros en el país de América Latina que más inglés habla.
Somos el segundo, por cierto. Hace poco sacaron la Eso te iba a noticia. decir, no estamos mal. No estamos mal. No estamos mal. Tenemos que invertir más en eso, tanto a nivel público como en privado. Yo creo que los privados lo han hecho bien. El público, cuando éramos gobierno, nosotros hicimos unos esfuerzos, pero yo creo que hay que incentivarlo más. Y no solo bilingüe. ¿Por qué no pensar de un país trilingüe para que nos diferenciemos? ¿Por qué no pensar en educación financiera desde pequeños para que los jóvenes sepan lo que es ahorrar, lo que es pagar impuestos, qué se tiene que hacer para mejorar tasas de interés? Educación financiera desde pequeños hasta adultos. Cuando tuve el honor de conocer a Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, lo conocí en la convención republicana, apoya a Donald Trump, y él me dijo eso que yo ya había escuchado de él, pero me lo reiteró. Vos estás en política, aspirá a educación financiera desde pequeño hasta la universidad. Muy importante. Y pues yo creo que lo último y lo principal, yo creo que es un tema de convivencia social. Ocupamos una convivencia social más sana, recreación, que la gente pueda sentirse segura, que pueda ir a recrearse, la coexistencia social y siempre invertir en la familia. La familia es la primera institución educativa del ser humano. Este gobierno no cree en la familia. Bueno, solo en la de ellos, que la tienen chambada en todos lados. Pero en la familia como núcleo de la sociedad no creen. Hay que invertir en nuestras familias y hay que invertir principalmente en la educación de los padres hacia los hijos. Buenísimo. Frank, encantado de tenerte, un placerazo. Un gustazo, a la orden. Y bueno, vamos a invitarte nuevamente en nuestras próximas giras. Así, aquí a la orden, ya hemos aclarado que este es el mejor podcast de Honduras. Lo dijo Frank Cali, no lo decimos nosotros. Tómenme la palabra. Aquí no negociamos preguntas o que un tema era crítico, un tema era sensible. Yo respondo lo que sea. ¿Estarán ustedes de acuerdo o no conmigo? Ya queda cada quien en su criterio. Gracias a Dios vivimos en democracia y lo pueden hacer. Lo que sí les digo es, salvemos la democracia y tenemos la oportunidad el otro año. Este gobierno ha demostrado lo que es, ha sacado su peor faceta hoy y en días anteriores. No ha solucionado los problemas de ustedes. Yo creo que hoy es la oportunidad de oro que tenemos para que el otro año, sea quien quede en la presidencia, no sea los socialistas rancios, nefastos, divisorios y peor gobierno en la historia como el que tenemos hoy. Y sea un gobierno que verdaderamente nos encauce en las causas de la familia, que no perdamos nuestros valores cristianos, que es muy importante, que verdaderamente tenga un plan económico, social, de seguridad, de empleo, y que esa persona, juntos todos, podamos encaminar a este país hacia un mejor mañana. Y ustedes que nos ven desde sus casas y que son una audiencia de este tipo de temas y este tipo de programas, les agradecemos el tiempo y nos vemos hasta la próxima.